Quisiera hacer esta mañana primero dos cosas. La primera, recordaros qué es lo que estamos haciendo, especialmente qué es lo que estoy compartiendo con vosotros. Y es, bueno, Nico comenzó con una serie acerca del fruto del Espíritu y yo, en cambio, he empezado una serie acerca de cómo recuperar o meditar acerca de la recuperación de la presencia de Dios, ¿no? La semana pasada estuve compartiendo algunas cosas. Esta semana voy a compartir algo que está relacionado con lo que compartí hace 2 semanas. Y especialmente para los que es la primera vez que venís, habéis recibido un bosquejito. Los que ya sabéis esto, no hace falta que estéis atentos por ahora, ¿vale? Podéis desconectar un segundo. Pero los que venís por primera vez, habéis recibido un bosquejo, un papel donde está descrita las cosas que yo voy a compartir. Y la intención de ese papel es que no te vayas de aquí sin dejar reflejado aquellas cosas que Dios te hable a través de este mensaje. Que no te vayas sin llevarte un recuerdo que luego puedas mirar en casa, ¿vale? Así que aprovecha la oportunidad. Los bosquejos los regalamos, son gratis, así que aprovéchate de esta oportunidad. Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer un rápido resumen de lo que compartí hace aproximadamente 2 semanas, ¿vale? Del mensaje anterior. Va a ser muy cortito. Una de las cosas que dije en el mensaje anterior, que Jorge ha recordado al principio de la reunión, es que ver a Dios, es decir, encontrarse con Dios, es como exponerse a la radioactividad. No puedes salir de ahí inmune, es imposible. Bíblicamente no puedes ver a Dios y seguir siendo la misma persona, ¿vale? Es más, una característica que se produce en las personas que ven a Dios es que comienzan a tener sed de Él, comienzan a desear a Dios. Lo segundo que dije es que ver a Dios implica tener una experiencia traumática, es decir, hay algo que se queda dentro de ti, hay una huella que se queda dentro de nosotros, que no se borra, que al principio sí nos hace sentirnos mal, porque descubrimos quién es Dios y quién no somos nosotros, y eso obviamente nos hace sentir mal, pero es el camino para tener una cercanía y una relación y un conocimiento de Dios nuevo y diferente, ¿vale? Es decir, el camino para poder disfrutarlo a Él de verdad y conocerlo. Lo segundo, o lo tercero que dije, es que usando las palabras de A.W. Tozer, que es un escritor y un teólogo, él dice que lo más importante de la vida de una persona creyente es no lo que sabe de Dios, sino cómo le afecta lo que sabe de Dios. Y luego avancé a través de 5 razones que son las que, ayudándome de lo que Tozer dice, son las que han ayudado a que perdamos esa percepción, esa cercanía de Dios. La primera de ellas era la pérdida del temor y del asombro de la persona de Dios. La segunda, la pérdida del sentido de lo que es de verdad adorar, no solamente un instante aquí en la iglesia, no solamente música, sino algo mucho más profundo. También dije o hablé acerca de la pérdida del sentido de la intimidad, de estar con Dios de una forma íntima y cercana. Lo cuarto que dije es que también una de las cosas que contribuyó es la pérdida de lo invisible y lo eterno, estar más ocupado en las cosas que se ven que las que no se ven. No os preocupéis, mi alarma, tranquilo, para que no me exceda en tiempo. Y lo quinto que dije es la pérdida de la omnisciencia de Dios, es decir, la cualidad que Dios tiene de saberlo absolutamente todo, ¿vale? Perdón, no solo de saber todo, sino de estar en todo lugar y en todo sitio. Y la inclinación que tenemos muchas veces a pensar que Dios está solamente en un compartimento de nuestra vida. Y por último, la última cosa que dije es os desafié y me desafié a mí mismo a ir a Jesús y pedirle algo que de verdad queremos, que Él realmente despierte la necesidad de tener una experiencia con su persona. Usé las palabras de querer, de verdad querer. Eso es lo que compartí con vosotros. Antes de compartir el mensaje que hoy tengo, quisiera que leyéramos un texto juntos. Es un texto súper conocido y normalmente se afronta de una forma quizá diferente, distinta. Yo quiero hacer algunas observaciones acerca de este texto y luego compartir 4 puntos que son los que tenéis vosotros en vuestro bosquejo, ¿vale? El texto es justamente el relato del encuentro del joven rico con Jesús, que está en Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Lo voy a poner en la pantalla, así lo podemos
ver todos juntos y lo leemos, ¿vale? Y dice así: cuando salía para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue porque era dueño de muchos bienes. Normalmente cuando se estudia este texto bíblico, el enfoque que se le da, y está bien, es correcto, es cómo Jesús trata a esta persona, a este joven rico, y le revela, le muestra, le ayuda a entender que su amor por el dinero, por las cosas materiales, es mayor que el amor hacia Dios, ¿no? Es una persona que hace muchas cosas por Dios, pero realmente cuando le tocan lo que más ama, esta persona se va triste. Ahora bien, hay algunos detalles en este texto en el que podemos darnos cuenta de una cosa, y es que este joven rico, esta persona, se acercó a Jesús con una percepción equivocada de quién era Jesús, de quién era él. Él se acercó a Jesús pensando que era alguien que él creía conocer, o por lo menos que él entendía, pero no era así. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hay un pequeño detalle. Este joven rico, cuando se acerca a Jesús, hace dos cosas. La primera, se arrodilla, reconoce que Jesús no es un hombre cualquiera, es alguien diferente, y también lo llama maestro bueno. Ahora bien, ¿cómo se marcha este hombre de la presencia de Jesús? Se marcha triste. ¿Por qué se marcha triste? Porque su ideal, la respuesta que él esperaba de Jesús, no se correspondía con lo que él pensaba o esperaba, ¿no? Quizá él estaba pensando que Jesús le diera una respuesta o reafirmara que él había cumplido todo y que era beneficiario de la vida eterna, pero Jesús lo confronta, como he dicho antes, con otra cosa, ¿no? El ideal de vida eterna para este hombre no se corresponde con lo que Jesús le muestra acerca de la vida eterna, y por eso se va triste, ¿no? Por eso se marcha triste. Es interesante, ¿no? Lo llama maestro bueno. Un maestro bueno es alguien que sabe cosas buenas y quiere compartir cosas buenas, pero al escuchar las palabras su respuesta es: no, tú no eres tan bueno. No eres tan bueno como yo pensaba al principio, ¿no? Claro, esto me hace a mí pensar lo siguiente, ¿no? Y es algo que debemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Será que nuestra dificultad para recuperar el sentido de la cercanía genuina de Dios tiene que ver más con nosotros que con Él? ¿No será que nos pasa un poco como a este joven rico, que nos acercamos a Dios, pero en realidad no terminamos de estar cerca de Él, porque la barrera no es algo que ponga a Dios o que esté ahí, sino que somos nosotros mismos, ¿no? ¿No será que hay cosas que estamos asumiendo, cosas que nosotros estamos viviendo o asumiendo, que nos impiden percibir a Dios tal y como es? ¿Será que nos ocurre un poco como a este joven rico? Tenemos a Dios delante de nosotros, pero como que no eres el que yo esperaba, ¿no? Voy a confesar que de nuevo aquí me ha ayudado a W. Tozer, y lo que voy a compartir con vosotros son 4 errores, 4 cosas que no nos ayudan, es decir, que nos impiden el poder tener una verdadera percepción de quién es Dios. En realidad lo que hacen es distorsionar nuestra percepción de Dios. Y estas 4 cosas empiezan por la palabra asumir. Asumir es cuando hay algo que me apropio, creo y lo acepto. Eso es, ¿no? Hay muchas más cosas. Yo he escogido 4 solamente, ¿vale? La primera de ellas es asumir que entender es lo mismo que experimentar. Asumir que entender es lo mismo que experimentar. Hay una gran diferencia entre el sentido de creer y vivir lo que crees. Es muy diferente, es muy distinto. En 2003
el gobierno de España obligó a todas las tabaqueras a que en sus cajetillas de tabaco pusieran carteles como ese de ahí, fumar mata. De hecho, no sé si lo habéis visto, supongo que sí, pero la mayoría de las cajetillas tienen más carteles de fumar mata que incluso el logotipo o la marca del fabricante del tabaco. Claro, es verdad que la gente ya no fuma tanto como antes, pero la gran pregunta es, ¿cómo una persona puede seguir fumando sacando el cigarrillo de un paquete que incluso tiene imágenes de cómo quedan los pulmones de personas que fuman durante mucho tiempo, ¿no? Muy sencillo. Esas personas han entendido lo que pone en el cartelito este, son capaces de leer lo que ahí está escrito, pero esas personas no han tenido una experiencia con lo que dice realmente el texto, porque siguen fumando. No les importa seguir fumando. Así que hay una gran diferencia entre creer lo que la Biblia dice, que es importante, es esencial. O sea, yo no puedo creer algo que no leo y que entiendo, pero es diferente entender y leer algo a que eso sea una realidad que impacte mi vida, que haga un efecto en mi vida, como la radiación, que afecte a mis células, ¿no? Además, hay algo tremendamente peligroso, ¿no? Asumir que por el hecho de que algo esté escrito en la Biblia, yo ya lo estoy viviendo, es muy peligroso, es un error. Es fácil que yo vaya a la Biblia y lea cosas como, por ejemplo, bueno, en Cristo yo soy un hijo de Dios. Estupendo, genial, lo entiendo, lo comparto, lo hablo con otras personas, pero diferente es que en medio de una discusión yo siga creyendo que soy un hijo de Dios. Que en medio de una dificultad yo siga creyendo que soy hijo de Dios. Que en medio de la tentación yo siga creyendo que soy hijo de Dios. Que en medio de un arranque de orgullo yo siga creyendo que soy hijo de Dios. La cuestión es si eso y otras muchas cosas que la Biblia describe acerca de aquellos que han recibido a Jesús, si eso es algo que yo siento, si es algo que a mí me afecta, ¿no? Pero no solamente eso, la Biblia hace algo que a veces no nos gusta, ¿no? Y es que en incontables ocasiones nos desafía a que nos evaluemos a nosotros mismos, a que nos pongamos en una balanza. Y voy a explicarlo un poquito mejor, ¿no? Una de las cosas que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenían un montón de dones. De hecho, Pablo lo reconoce. Pero el mismo Pablo a ellos le dice lo siguiente. En 2 Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconoceréis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba? Fijaos, ¿no? O sea, no está mal hacer eso. De hecho, es necesario que hagamos eso. Es necesario que nos examinemos, que nos pongamos a prueba. Es algo que Dios nos reta a hacerlo. Pero ¿por qué debemos evaluarnos? ¿Es sano hacer esto? ¿Por qué tenemos que evaluar nuestra vida? Y la clave en esto es, por un lado, la problemática que tenemos de acabar acostumbrados o perdiendo la esencia de lo que Dios nos ha regalado, como he dicho antes, de ser hijos suyos, pero por otro lado hay algo precioso detrás de esto. Dios no nos evalúa para ver si somos mejores o peores personas, sino lo que hace Dios es justamente lo siguiente. Dios, que desborda en felicidad, quiere que seamos las personas más felices, plenas y pletóricas de este mundo, pero en Él. O sea, Dios quiere que nos evaluemos no para sentirnos mejores o peores delante de Él. Él quiere que nos evaluemos para que escojamos lo mejor, para que estemos seguros de que realmente hemos entendido y estamos disfrutando de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora viene la segunda asunción, la segunda cosa que asumimos que nos impide poder percibir a Dios como es Él, ¿no? Y es la pereza espiritual. Pensar que la pereza espiritual no es algo peligroso, que realmente no existe ese concepto de la pereza espiritual. Cualquiera de los que estáis aquí, si habéis hecho deporte, vaya a coincidir en lo que voy a decir yo ahora mismo. Y es, ponerte en forma cuesta mucho trabajo, pero para perder la forma no hay que hacer nada. Solamente no hagas nada, ya verás cómo pierdes la forma rapidísimo, ¿no?
Un día no haces ejercicio, no entrenas, no pasa nada. Otro día comes un poco de chocolate, un poco de helado, otro poco de chocolate, otro poco de helado, y finalmente, sin esfuerzo ninguno, estás en el sofá y no puedes ni levantarte del sofá, no puedes hacer nada, ¿no? Se hace casi imposible. Si lo piensas bien, a pesar de esto, todos somos disciplinados. Somos disciplinados con aquello que amamos. Aquello que amas, aquello que disfrutas, para eso eres una persona muy disciplinada. Ahora bien, Dios ha hecho algo increíble. Lo que Dios ha hecho es, Él se ha comprometido a regalarnos su presencia. Él, desde el principio, ha dicho, yo quiero que me conozcáis. Lee la Biblia desde el principio al final y no verás más que a Dios buscando mostrar cómo es Él al ser humano y poniendo todos los medios disponibles. Ahora bien, a pesar de que Él ha hecho todo lo posible para que esto se dé, hay una realidad que la Biblia nos enseña y es justamente que es nuestra responsabilidad cultivar su presencia. No ganarla, no obtenerla, sino cultivarla. Hacer que crezca. Hay una historia que es trágica, que es la historia del rey David, que todos conocemos, ¿no? El rey David era un hombre que dice la Escritura que tenía el corazón conforme a Dios. O sea, era un hombre que tenía una cercanía con Dios increíble, increíble, que Dios usó, no podemos negar esa realidad, ¿no? de quién era él, ¿no? de lo que la Biblia dice de él y lo que Dios mismo dice de él. Pero un día este hombre se asomó a la ventana de su castillo, tenía que estar en un sitio pero no estaba, y se quedó mirando algo que no debía. Y posiblemente dentro de sí mismo dijo, bueno, si miro un poco no pasa nada, un poquito no va a pasar nada, ¿no? Sabemos lo que pasó, ¿no? Sabemos al final de la historia. Él no pensó en las consecuencias. Él no pensó que la pereza espiritual era algo peligroso. Salomón lo describe de esta forma cuando habla de la pereza, ¿no? Él dice, la pereza, en Proverbios 19:15, dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. En el Antiguo Testamento, especialmente en Proverbios y en todos estos libros sapienciales, se utiliza la poesía hebrea y se utiliza el paralelismo para la rima. Eso quiere decir que el autor, cuando habla de la pereza, en la segunda parte del versículo, está utilizando un sinónimo, el alma ociosa. Así que para Salomón la pereza es el alma ociosa, el mal que está muy ocupada en el entretenimiento, ocupada en nada, ¿no? Y en Eclesiastés 10:18 dice, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa, ¿no? La negligencia tiene consecuencias, la pereza tiene consecuencias. Es peligrosa. Ahora bien, ¿qué es la pereza espiritual? ¿Qué es la pereza espiritual? Si pensamos en la pereza espiritual, normalmente lo que pensamos es, bueno, una persona que es espiritualmente perezosa es una persona pues, que no va a la iglesia, que va de vez en cuando, que lee la Biblia o no la lee, un día ora, otro día no ora, comparte el evangelio o no lo comparte, una persona inconstante. Pensamos en eso, pero en realidad la pereza espiritual es algo mucho más profundo que eso. La pereza espiritual es un resultado, es el resultado de haber perdido el disfrute y el aprecio de Dios. Cuando uno sufre pereza espiritual es porque ha dejado de ver quién es Dios, ha dejado de disfrutar a Dios, ha dejado de amar a Dios, de alguna forma, ¿no? Y aquí quiero añadir algo, ha dejado de disfrutar y apreciar a Dios por encima del resto de las cosas. Porque a veces a Dios lo podemos tener en un lugar secundario y quizá pensar que todavía estamos realmente apreciándolo. Pero si de verdad Dios es alguien que ha afectado nuestra vida, es imposible que Él no quede por encima de todo lo demás, porque Él es mucho mejor que cualquier otra cosa. Por otro lado, hay personas que pueden ser muy activas dentro de la iglesia, pueden estar involucradas en muchas actividades, pueden, en cierta manera, hacer muchas cosas aquí dentro, ¿no? Pero ser negligentes con respecto a no priorizar su mayor necesidad, que es hacer que Dios esté presente en su vida. Quizá ocupar sus necesidades o su vida con muchas actividades, pero olvidar que lo que más necesita es
encontrarse con el Dios infinito, encontrarse con aquel que lo amó antes de que naciera. El tercer error, asumir que las cosas del mundo no nos atraen tanto. Quiero que miremos juntos esta palabra, mediocridad. Sinceramente, ¿a quién le gusta esta palabra? Esto no es una sesión de coaching, ¿eh? Esto no es autoayuda tampoco, pero sí necesitamos pensar en esto. ¿A quién le gusta la mediocridad? ¿No? Es una palabra fuerte, ¿no? Cuando te llaman, eres un mediocre, es como un insulto casi, ¿no? Es como eres una persona de segunda categoría, ¿no? La verdad que voy a decir algo que puede que nos guste, tampoco me gusta a mí mucho, pero a veces, como dije en el mensaje anterior, a veces hay cosas que hay que decirlas. Hay que decirlas desde aquí, ¿no? Y las digo primeramente porque pasan por el filtro de mi propia vida. ¿Vale? Y es que mediocridad es una palabra que define muy bien cómo asumimos a veces el estándar de la vida cristiana. Yo quizás he sido un poco duro al decir esto, o no, pero hay una cita que compartió Nico hace ya varios días, también de A.W. Tozer, donde él explica cómo este concepto de la mediocridad, que tiene que ver con apegarse a las cosas materiales, a las cosas creadas, cómo ha afectado a la vida de la iglesia. Y él utiliza una ilustración. Y él dice lo siguiente. Dice, imaginemos que un niño nace en un centro sanitario para pacientes tuberculosos. Sé que suena ridículo, pero sígueme el juego. Ese niño nace allí, vive allí, crece en ese entorno y considera que la situación es normal. No tiene más información. Todo el mundo tose, todos se agarran el pecho, todo el mundo lleva una bolsita a la que escupir. Todo el mundo tiene que hacer 5 siestas al día y seguir una dieta alimenticia especial. Si uno crece en ese ambiente, piensa que eso es normal y se ajusta toda su vida a esa normalidad. Lo que está diciendo Tozer está diciendo, si realmente lo que Dios inició a través de Jesús es tal como la Biblia lo describe, tal como el libro de Hechos lo describe, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando a nosotros? ¿Será que nos hemos acostumbrado a una forma de vida cristiana mediocre y nos hemos olvidado de que Dios supera todas nuestras expectativas? ¿Será que está pasando eso? Por otro lado, y esto es una reflexión mía propia, yo creo que, por otro lado, no es extraño que esto ocurra si nuestro corazón está la mayor parte del día conectado a lo material, a las cosas. Una pregunta quizá un poco más confrontadora y personal. ¿Te has parado a pensar alguna vez y te has detenido a evaluar cuál es tu dieta diaria? Especialmente si tú te consideras que eres una persona que ha conocido a Dios, que ha conocido a Jesús. ¿Te has parado a evaluar, como decía Pablo a los Corintios, te has parado a evaluar tu vida y decir, vale, está bien, quiero evaluar cuál es mi alimentación? Y no estoy hablando de comida física solamente, sino cómo me alimento espiritualmente, cuál es mi dieta diaria, cómo utilizo el ocio, cómo uso las redes sociales, qué es lo que veo en la televisión, qué es lo que leo, cómo son mis conversaciones, cómo son mis relaciones con las personas, cómo manejo las diferencias de criterio, cuáles son mis amistades. Es posible incluso que estés cumpliendo con tu dieta espiritual, y me refiero, es posible de que yo sea una persona que sí, oro, tengo mi tiempo con Dios, a solas, estudio la Biblia, voy a un grupo pequeño, voy a la iglesia, estoy compartiendo el evangelio con personas de mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estoy haciendo el resto del tiempo? Igual estoy dándome un atracón de comida basura. Realmente estoy tratando de, por un lado, cumplir mi dieta espiritual, cristiana, y por otro lado lo que me estoy atragantando de comida de mala calidad, ¿no? Eso es como ir al gimnasio a primera hora por la mañana a ponerme en forma
voy 1 hora, voy al gimnasio, me pego una paliza, pero el resto del día estoy comiendo pizza, helado, chocolate, todo lo que puedo, lo que no debería comer lo estoy comiendo y luego me miro al espejo y digo, no, es que no mejoro, es que físicamente no mejoro, es que es incompatible, no puedo, esas dos cosas no pueden funcionar de manera incompatible. Es imposible mejorar, ¿no? Espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. O sea, no basta solo. No basta solo con un tiempo, con un ratito. Es más importante la calidad. Es mucho más importante lo que tú busques cuando te acercas a Dios. Todos sabéis, seguro, que hace poco ha sido el 11 del 11, ¿no? ¿Quién no ha recibido correo electrónico con oferta? De Amazon, de AliExpress, todo el mundo quiere ofrecerte algo que necesitas el 11 del 11 a un precio que es irresistible, ¿no? A ver, yo confieso, soy comprador de AliExpress. Lo estoy dejando ya, lo estoy dejando poco a poco. Estoy en el proceso. Pero me encanta la electrónica, me encanta... no puedo evitarlo, Dios me creó así, ¿no? Ahora sí me he dado cuenta de una cosa. Qué fácil es cuando te llega una oferta acabar enganchado y perder tiempo mirando cosas ahí, tratando de, bueno, a ver qué es lo más barato, a ver si lo encuentro más barato, a ver si encuentro lo que estoy buscando. Ay, esto no lo necesito, pero de pronto lo veo y ahora lo necesito. Cuando he estado toda la vida sin eso, ¿no? Hay algo que me atrapa, hay algo que te promete algo, ¿no? Y está ahí presente y, bueno, Amazon lo sabe, AliExpress lo sabe y muchos otros lo saben, ¿no? El color, el precio, la oferta, la posibilidad. Si no lo tienes, vas a perder la oportunidad, ¿no? Qué interesante que Jesús sabía que tú y yo somos buscadores de tesoros. Jesús sabía que nosotros tenemos ese problema, somos buscadores de tesoros. Él dijo en el Sermón del Monte, dijo lo siguiente, a sus discípulos también. Él dijo, no os acumuléis, en Mateo 6, 19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ya lo he dicho yo, ¿no? Y lo dijo Jesús. Todos son cazadores de tesoros, pero tenemos un problema, que nuestro detector de tesoros está roto, que se queda fácilmente atrapado en las cosas materiales, las cosas que Dios ha creado, que son buenas, pero fácilmente acabamos enganchados a eso, ¿no? Pero también lo que nos advierte Jesús es que aquello que sea nuestro tesoro será a donde iremos, será lo que dirigirá nuestra vida, ¿no? Será a donde nos dirijamos y, como decían los que les encantan los ovnis, ¿no? Seremos abducidos por eso que amamos. Nos va a chupar la vida, nos va a atrapar. Así que la advertencia de Jesús es cuidado con aquello que consideras un tesoro. Además, solo podemos atesorar una cosa por encima de las demás. Nos pueden gustar muchas cosas, pero en cada momento solo hay una cosa que es la que estamos atesorando por encima de todas y esa va a ser la que dirija todo nuestro ser y a través de la que filtraremos toda nuestra vida, ¿no? Llegamos ya al cuarto error que también nos impide ver cómo es Dios de verdad, ¿no? Y tiene que ver con algo que no nos gusta mucho, ¿no? Y es asumir que Dios debe evitarnos las incomodidades. Creer que Dios tiene que quitar todo lo que nos incomoda en la vida. El mensaje anterior hice una breve mención acerca de esto, ¿no? Hablé acerca de todo lo que la filosofía de fuera del cristianismo muestra acerca del empoderamiento, de que si amar es no dañar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera proponerte lo siguiente, ¿no? Yo quiero que te imagines que tu hijo está cruzando la carretera y un coche está a punto de atropellarlo. Y tú estás cerca de él. Quiero que lo pienses por un instante. ¿Qué harías? Obviamente lo salvarías, ¿no? Creo yo. Tratarías de hacer todo lo posible para que tu hijo no fuera atropellado. ¿Y si eso supusiese que
que tuvieras que tirar de él y le fracturases un brazo? ¿Y si eso supone que le des un empujón y se pueda hacer daño? ¿No te importaría? Porque la vida de tu hijo es más importante que ese pequeño daño puntual que le puedas hacer. El amor va a priorizar lo más importante por encima de la comodidad o del sufrimiento. Bueno, Dios es igual. Dios es igual con nosotros. Yo quisiera hacerte una pregunta para que la pienses. Y es la siguiente. ¿Cuáles han sido los momentos de tu vida donde puedes decir que has tenido las experiencias más cercanas con Dios? Piénsalo por un momento. Si no, todavía no has tenido una experiencia con Dios, necesitas encontrarte con Él. Pero si realmente la has tenido, y toda persona que se ha convertido ha tenido en algún momento esa experiencia, ¿cuándo se ha repetido de nuevo? ¿En medio de qué circunstancias? ¿En qué situaciones? ¿No será cuando he tenido que experimentar sufrimiento y dolor? Yo te aliento a que leas la Biblia y que encuentres aquellos relatos donde de alguna forma especial las personas, seres humanos, han tenido una percepción más cercana de Dios y ha habido un cambio interno en ellos, ¿no? Y si no, vuelve a leer los versículos del mensaje anterior que compartimos acerca de aquellas personas que tuvieron un encuentro traumático con Dios. ¿Por qué esto funciona así? Déjame que te dé un ejemplo. Yo no sé si tú sabes cómo crecen los músculos. ¿Sabes cómo crece el músculo? Seguramente me dirás, bueno, un músculo crece cuando lo ejercitas. Bien, aprobado. Cuando vas al gimnasio, bien. Cuando levantas peso, bien. Pero ¿sabes cómo funciona el crecimiento de un músculo internamente? ¿Sabes cómo funciona? Bueno, cuando tú ejercitas el músculo con un peso un poco más grande de lo que normalmente usas, lo que ocurre dentro del músculo, y eso Natanael seguro que lo sabe, pero el músculo se rompe. No entero, pero las fibras del músculo se van rompiendo. Van experimentando sufrimiento. El músculo sufre. Pero ¿sabéis lo que pasa luego? Hay un proceso de recuperación donde el músculo, en esa recuperación de reparación de la fibra, adquiere más fuerza, adquiere más energía. Bueno, la fe y la vida cristiana funciona así. Funciona así. Funciona así. No es que Dios sea un sádico. No es que Dios quiera que nosotros suframos. El sufrimiento ya está. Y no es porque no vino de parte de Dios. El sufrimiento vino por causa del ser humano. Pero Dios usa ese sufrimiento para que nosotros podamos crecer y podamos conocerlo mejor. Así que tratar de escapar de esto, tratar de huir, es tratar de o evitar el poder encontrarnos con Dios, poder recuperar su presencia. Esto no lo digo yo solo, esto lo dice también el rey David, ¿no? Cuando escribe en el Salmo 119, versículo 71, dice: bueno para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. David no está diciendo aquí, no, necesito sufrir para obedecer a Dios, no. Cuando el salmista habla acerca de los estatutos de Dios tienen que ver con su carácter, con su persona, con quién es Él. Por lo tanto, el salmista está diciendo que los momentos de aflicción son buenos porque lo acercan más a Dios. Así que este hombre entiende las dificultades y pruebas como algo que Dios usa en nuestra debilidad para que podamos estar más dispuestos y sensibles a su voz. Pero también en esta resistencia acerca de estas situaciones que no nos gustan, deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿no será que cuando estamos en medio de estas circunstancias, no será que estamos buscando el consuelo y la paz que nos da Dios y no Él mismo? ¿Será que eso es lo que preferimos? No estoy diciendo que esté mal buscar eso. A lo que me refiero es que probablemente puede ser que nuestra búsqueda principal esté en encontrar el consuelo y la paz, no a la persona de Dios. Cuando en realidad eso está en la persona de Dios. Sin Él no hay consuelo y paz, ¿no? Y si no lo entiendo, lo que va a pasar es que me voy a frustrar, me voy a decepcionar de Dios,
porque voy a confundir el Dios que yo he creado en mi propia mente con el verdadero Dios que la Biblia me muestra. Te hago otra pregunta, hoy estoy pregunto, así que como no me podéis responder me aprovecho. ¿Qué mejor médico es mejor médico? ¿Un médico que no quiere incomodarte y te da un diagnóstico no real de tu enfermedad? ¿O un médico que a pesar de que sabe que te va a incomodar, es sincero contigo? ¿Cuál de los dos es mejor médico? Está claro, ¿no? El segundo. Es más, yo personalmente prefiero que alguien me diga la verdad mientras todavía pueda hacer algo. O sea, yo no que me dé esperanza de que pueda hacer algo. Sí, tengo un problema. ¿Cómo podemos resolverlo? Prefiero eso a la mentira que me mantenga felizmente engañado. Bueno, así es Dios con nosotros, es un buen médico. No quiere que vivamos engañados. Hace unos cuantos años, Jorge se acordará de esto, hace unos cuantos años empezamos a leer en el grupo, en un grupo aquí en la iglesia, en un grupo de oración, empezamos a leer un libro de 9 marcas que se llama ¿Soy realmente cristiano? La verdad que fue un libro que es un libro que te confronta, pero también te ayuda justamente a dirigirte, a entender mejor a Dios, a entender realmente qué es ser cristiano, a disfrutar más de lo que significa ser creyente y de Jesús, ¿no? Y de lo que Él ha hecho. Y fue muy interesante, ¿no? Porque hubo un grupo de personas en la iglesia que se sintieron muy mal y se sintieron, en cierta manera, ofendidas por lo que este libro decía. Pero hubo otro grupo de personas en la iglesia que se sintieron confrontadas y alentadas para entender, conocer más a Dios y experimentar un genuino arrepentimiento y una búsqueda verdadera de Dios. Salir de la mediocridad. Y esa es la diferencia entre una persona que está satisfecha, alguien que dice, bueno, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, y una persona que tiene hambre de Dios. Alguien que se ve a sí misma y concluye que necesita a Dios. Esa es la diferencia que hay. Una persona que tiene hambre de Dios. Y quiero terminar retando a todo el mundo, incluido a mí mismo, de la misma forma que hice hace 2 semanas. Y es, ¿qué quieres realmente para tu vida? Si estás aquí esta mañana, ¿qué es lo que quieres realmente para tu vida? ¿Dónde quieres invertir tu vida? ¿Quieres vivir como viendo al invisible, como hizo Moisés? ¿Quieres disfrutar a Dios de verdad? ¿Quieres tener una vida que no sea mediocre? ¿O prefieres salir de aquí de la misma forma que entraste? Sí, he estado aquí un rato, he estado, no sé. Mira, qué bien, David hoy no se ha alargado tanto, ya casi está terminando y hoy parece que ha conseguido no alargarse tanto. ¿O quieres salir de aquí con deseo de Dios? ¿O quieres salir de aquí buscando a Dios, siendo confrontado con la realidad de tu vida y con deseo de que Él sea tu verdadero tesoro? Porque realmente para hacer esto solo hay que hacer una cosa, pedirle a Dios algo que realmente queremos. Pedírselo. Dice otra vez Tozer, si tienes suficiente hambre como para hacer algo al respecto, habrás llegado a las alturas del monte de Dios. Si estás satisfecho, seguirás siendo el mismo personaje débil y mediocre que eres ahora. Todo es cuestión de hasta qué punto quieres conocer a Dios. Mi pregunta es, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres hoy? ¿Quieres conocer a Dios? ¿O quieres irte a tu casa y volver a la vida diaria del día a día? ¿Tú qué quieres? Dios quiere que lo conozcas, pero ¿y tú qué quieres? Así que os pido que me acompañéis. Vamos a pedirle a Dios que realmente ponga ese deseo en nosotros. Que tengamos un deseo por Él y que no busquemos quedarnos en
en, en la pobreza de una percepción de su persona que no es real, sino en una percepción de quién es Él realmente. Señor, gracias, Señor, porque realmente tú eres un buen médico, eres un médico que nos habla con sinceridad, pero nos habla con cariño. Eres un Dios como el domingo pasado escuchamos, un Dios que autónomo en todo, eternamente y plenamente feliz, lleno de satisfacción, pero tan generoso, tan bueno, que en tu corazón hay un deseo para que podamos tener una experiencia contigo. Sí, el problema somos nosotros. El problema es nuestro detector de tesoros. El problema es el pecado, que distorsiona absolutamente todo y que nos deja en una sensación de indiferencia o de falta de asombro por tu persona. Y yo quiero pedirte que uses mis torpes palabras, mi dificultad para poder expresar y compartir todo lo que tú quieres que nosotros entendamos, pero finalmente, Señor, que dentro de nuestros corazones surja algo que tú produzcas, que es un amor y un deseo de buscarte y conocerte cada vez más. Yo no puedo producir esto, nadie puede producir esto, pero sí podemos pedírtelo. Así que ayúdanos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.